Existen varios métodos para determinar la capacidad de campo, tales como el de la textura, la humedad equivalente, el de las columnas, el gravimétrico y el de la olla de presión. Para este caso particular, procederemos a describir el método gravimétrico, ya que en sus cálculos se incluyen los pesos húmedos y secos de las muestras de suelo. El método gravimétrico puede emplearse para sustratos tanto en suelo de terrenos bastante amplios como para el sustrato contenido en macetas. Para este caso utilizaremos el método gravimétrico mediante macetas. Para este caso particular de humedad en macetas se sigue la siguiente técnica. Primero se deben de perforar las macetas o bien las bolsas en la parte inferior, esto es para permitir el drenaje del agua. Posteriormente se les debe de agregar la cantidad de suelo previamente determinada con base en el cultivo o la especie a trabajar. Una vez que tengamos el suelo o el sustrato, este debe ser saturado o inundado en las macetas. Una vez que el suelo esté completamente humedecido, se debe de cubrir la parte superior y se deja drenar libremente por un periodo de 24 horas. Una vez pasado este lapso de tiempo, las muestras son pesadas y se obtienen los valores de suelo húmedo o PSH. Y una vez que obtenemos estos valores de PSH, las muestras son metidas al horno o secadas al horno para así obtener el peso del suelo seco. Y ya con estos valores de peso de suelo húmedo y peso de suelo seco se calcula el porcentaje de humedad que corresponde a la capacidad de campo. Este porcentaje de humedad lo obtenemos mediante esta fórmula, que nos dice porcentaje de humedad es igual al peso del suelo húmedo o PSH menos el peso del suelo seco o PSS, y todo esto entre peso del suelo seco y multiplicado por 100. El valor obtenido de esta ecuación se utiliza para calcular el peso de las macetas o unidades experimentales a capacidad de campo, a partir del peso del suelo seco, para lo cual se emplea la siguiente ecuación, la cual nos dice que la unidad experimental a capacidad de campo es igual al porcentaje de humedad por el peso del suelo seco entre 100, y todo esto le sumamos el peso del suelo seco. Una vez obtenido la capacidad de campo, se puede calcular el punto de marchitamiento permanente o PMP. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice la unidad experimental al punto de marchitamiento permanente va a ser igual a la cantidad de agua para llegar a capacidad de campo entre el valor de capacidad de campo según la textura del suelo, y a todo esto le vamos a sumar el peso del suelo seco. Para obtener la cantidad de agua para llegar a capacidad de campo, utilizamos esta pequeña fórmula, la cual nos dice que esta cantidad de agua la vamos a obtener mediante una simple resta, que es restar la capacidad de campo menos el peso del suelo seco, de los datos anteriormente obtenidos. Mientras que el valor de CC según la textura de suelo se obtiene mediante lo propuesto por Aguilera en 1990, que con base en la textura es el valor al cual se debe de dividir, como lo mostramos en la siguiente tabla. Para suelos arcillosos se tiene que dividir la capacidad de campo entre 2.0, para suelos limosos entre 2.1 y para suelos arenosos entre 2.2. De los valores de capacidad de campo y el valor de punto de marchitamiento del suelo, se puede obtener la cantidad de agua capilar que es disponible en el suelo. Para obtener la cantidad de agua capilar se calcula la diferencia entre el peso a capacidad de campo y el punto de marchitamiento permanente. Tomando como referencia este valor, se puede obtener por regla de 3 la cantidad de agua capilar para diferentes porcentajes de humedad aprovechable. Entonces nuestra primera ecuación sería que el agua capilar es igual
a la capacidad de campo menos el punto de marchitamiento permanente de cada unidad experimental. Y esta agua capilar nos va a representar el 100% de humedad aprovechable. Para que todo lo anterior quede mejor y más reafirmado, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y este ejemplo nos dice que se obtuvieron 650 gramos de muestra de suelo, que este sería nuestro valor de PSH, y después de haber sido secado en un horno pesó 445 gramos. Con esto nosotros vamos a calcular el porcentaje de humedad del suelo, determinar la capacidad de campo del suelo, también el punto de marchitamiento permanente y la cantidad de agua capilar. Y todos nuestros cálculos lo vamos a usar para un suelo arcilloso. Entonces, ya que tenemos esto, comenzamos. Vamos a poner primero nuestros valores, que va a ser el peso del suelo húmedo, que va a ser igual a 650 gramos. Vamos a tener también el peso del suelo seco, que va a ser igual a 445 gramos. Y entonces con todo esto, como nos decía anteriormente, pues vamos a obtener el porcentaje de humedad, capacidad de campo, punto de marchitamiento permanente y el agua capilar. Entonces comenzamos con lo primero, que va a ser la porcentaje de humedad. Y utilizamos esta fórmula, que recordemos, el porcentaje de humedad es igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco entre peso del suelo seco por 100. Entonces, sustituyendo estos valores, nosotros obtenemos que el porcentaje de humedad va a ser igual a 650 gramos menos 445 gramos entre 445 gramos por 100. Una vez que nosotros resolvemos esto, nos va a dar un valor de 46.07%. Ese sería nuestro valor de porcentaje de humedad. Después de esto, nosotros podemos obtener nuestra capacidad de campo con esta fórmula, la cual, si nosotros la sustituimos, la vamos a tener de la siguiente forma. Capacidad de campo va a ser igual al 46.07%, que es el valor de porcentaje de humedad, por 445 gramos entre 100. Todo esto le sumamos los 445 gramos del peso del suelo seco. Y el valor que vamos a obtener de capacidad de campo va a ser de 650.01 gramos para capacidad de campo. Entonces ahora vamos a calcular nuestra agua para llegar a capacidad de campo, que si recordamos va a ser este valor de CC menos el peso del suelo seco. Entonces tendríamos que serían 650.01 gramos menos 445 gramos, lo cual nos da un valor de 205.01 gramos. Y entonces ahora sí podemos proceder a calcular nuestro punto de marchitamiento permanente con esta ecuación, que nos dice agua para llegar a CC, que es la que acabamos de obtener, entre el valor de capacidad de campo según la textura del suelo, que en este caso era un suelo arcilloso, y todo esto más el peso del suelo seco. Entonces, sustituyendo los valores en esta ecuación, nos quedaría de la siguiente forma. El punto de marchitamiento permanente sería igual a 205.01 gramos entre 2.0 más 445 gramos. Si nosotros resolvemos esto, vamos a obtener un valor de punto de marchitamiento permanente de 547.505 gramos. Y entonces ya tenemos nuestros valores principales, que serían capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. Y ahora que ya tenemos estos valores, fácilmente podemos obtener nuestra agua capilar, la cual simplemente se realiza una resta, que sería la capacidad de campo menos el punto de marchitamiento permanente, o sea 650.01 gramos menos 547.5 gramos. Realizándolo, nosotros obtendríamos un valor de 102.51 gramos de agua capilar,
esta sería la cantidad de agua que estaría disponible para nuestra planta, para este caso, en este ejemplo. Entonces el agua capilar va a ser el 100% de humedad aprovechable. Y a partir de esto nosotros podemos calcular porcentajes diferentes de humedad aprovechable. Aquí en este caso, únicamente como ejemplo, calculemos el 20% de humedad aprovechable. Tenemos que nuestra agua capilar sería igual a 102.51 gramos. Entonces esos 102.51 gramos se equivaldrían al 100% de humedad aprovechable. Y esto lo podemos obtener muy fácilmente, ya que mediante la regla de 3 podemos obtener la cantidad de agua capilar para diferentes porcentajes de humedad aprovechable. Sin embargo, para conocer el peso de las macetas o las unidades experimentales a diferentes porcentajes de humedad, se tendría que sumar a cada uno el peso de las macetas en el punto de marchitamiento permanente de manera previa. Aquí en este ejemplo, nuestro 20% sería 20.502 gramos. Esa sería agua aprovechable al 20%, un agua capilar al 20%. Y entonces, para conocer el peso de la unidad experimental al 20%, se tendría que sumar el peso a punto de marchitamiento permanente. Considerando esto y partiendo de un suelo seco arcilloso cuyo peso sea de 547.505 gramos, se determina que el peso de la maceta a 20% de humedad aprovechable debe ser de 568 gramos. Del mismo modo puede calcularse tanto porcentajes de humedad como el experimentador requiera.